Hoy nos metemos de lleno en un tema clave, uno que está justo al principio de cualquier investigación ética con personas, el consentimiento informado. Vamos a ver qué es exactamente y por qué es tan importante. Y es que ¿cómo se consigue esa confianza antes siquiera de empezar? Bueno, pues la clave está en un principio básico y sobre todo en un documento que está pensado al milímetro. La idea es que todo el mundo que participa se sienta respetado y protegido desde el minuto cero. Venga, vamos a desgranarlo. A ver, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero, el principio del consentimiento. Luego nos meteremos a fondo con el formulario. Veremos cómo arranca la investigación, cómo se mapea la historia de un niño en estos casos. Y terminaremos con algo fundamental, las protecciones, los derechos y la confidencialidad. Un recorrido completo, vamos. Empezamos por lo más básico, el principio del consentimiento. Y como bien dice aquí, es mucho más que una simple firma. A ver, que quede claro desde ya. El consentimiento informado no es un papel que se firma y listo. No es un mero trámite. Es, ante todo, un derecho fundamental. O sea, ¿qué significa esto en la práctica? Pues que todo el proceso se basa en garantizar varios derechos. El derecho a la autonomía, a la dignidad, a estar bien informado, a entender de verdad lo que se está explicando y, por supuesto, a decidir libremente, sin que nadie presione. El respeto por la persona y su capacidad de decidir es la piedra angular de todo esto. Y esto es súper interesante. No es lo mismo pedir permiso a un adulto que a un menor. Para los adultos hablamos de consentimiento, un acuerdo formal, por escrito, pero con los menores el concepto es el de asentimiento. Y no es solo un cambio de palabra, es un proceso continuo, mucho más dinámico, a menudo se usan apoyos visuales para que el niño o la niña entienda de verdad en qué va a participar, se adapta a ellos, vaya. Vale, pues ahora vamos a meternos con el documento en sí, con el formulario. Pensemos en él como una especie de guía, un contrato de confianza entre quien investiga y quien participa. Un buen formulario tiene que ser clarísimo. Tiene que dejar negro sobre blanco cuál es el propósito de la investigación, o sea, para qué se hace, cuánto va a durar. Y atención, esto es clave. Tiene que explicar si hay algún riesgo o incomodidad. También los posibles beneficios, claro. Y por supuesto garantizar la privacidad. Dejar clarísimo que la participación es voluntaria y que la persona puede retirarse cuando quiera. Y cuando digo que tiene que ser específico, me refiero a esto. No vale con poner varias sesiones, no. El documento tiene que ser súper concreto. Por ejemplo, aquí se especifica que habrá 4 sesiones de evaluación y que cada una durará entre 1 y 2 horas. Así no hay lugar a dudas ni sorpresas. ¡Perfecto! Ya tenemos el consentimiento. Ahora sí, puede empezar la investigación de verdad. Pero ojo, esto no es improvisar. Todo sigue un protocolo muy estructurado. Aquí se ve perfectamente. Es un proceso en 4 fases. La primera, el consentimiento informado. Sin eso, no hay nada. La segunda, rellenar la ficha psicopedagógica, que ahora veremos. La tercera, aplicar las pruebas. Y la cuarta, el diagnóstico. Como se puede ver, es un flujo superlógico donde cada paso se apoya en el anterior. Además, durante todo este proceso, se insiste mucho en la importancia de tener un enfoque empático. No se trata de llegar y hacer un interrogatorio. La idea es invitar a la persona a que comparta su historia, abrir un diálogo. Fijaos en el matiz. En vez de lanzar un ¿cuál es el problema?, que puede sonar muy directo, muy clínico, se busca algo más abierto. Este cambio de enfoque lo es todo. Convierte lo que podría ser un interrogatorio en una conversación de apoyo. Y esto es crucial para que la persona no se cierre en banda. Y aquí llegamos al corazón de la recogida de datos, la llamada ficha psicopedagógica. Es una herramienta increíblemente detallada para entender la historia completa del desarrollo de un niño. Y claro, al ver el nivel de detalle, se entiende por qué el consentimiento tiene que ser tan explícito. Fijaos, la cosa empieza incluso antes del nacimiento. Se pregunta por la historia prenatal, cuestiones como si el embarazo fue planificado, si hubo algún susto. También se mira la salud de la madre, su dieta o cómo era el entorno. Todo esto para entender las primerísimas influencias en el desarrollo. Después, el siguiente capítulo, el momento del parto. Aquí se recogen datos clave, como el tipo de parto, la condición del bebé al nacer, o si se necesitaron intervenciones como forceps o incubadora. Es una foto fija de ese momento tan crucial. Y por último, la historia postnatal, que sigue al bebé en sus primeros pasos, literalmente. Se registran los grandes hitos del desarrollo, cuando se sentó, gateó o caminó. También el lenguaje y otros hábitos, la alimentación, el sueño, incluso la parte afectiva. Se va construyendo un retrato completísimo. Bueno, hemos visto todo el proceso de recogida de información, pero ¿qué pasa con la protección de la persona que participa? Vamos a ver ahora las garantías que existen para asegurar esa confianza de principio a fin. Y estos son los derechos innegociables. Primero, el derecho a retirarse cuando se quiera. Segundo, la confidencialidad.
Los datos son sagrados. Tercero, derecho a la información. Cuarto, si se detecta alguna necesidad, el investigador tiene la obligación de derivar. Y por último, siempre tiene que haber una persona de contacto clara. Como veis, no son sugerencias, son compromisos en firme. Y todo esto nos lleva a la pregunta final. ¿Qué parte de nuestra historia está ya escrita incluso antes de que empiece? Al hacer este mapeo tan cuidadoso y ético de nuestras primeras etapas, los investigadores intentan precisamente responder a eso. Nos recuerda que cada pequeño detalle, desde el mismísimo principio, forma parte de una historia mucho más grande.